Hay historias que nunca salen a la luz. Casos que fueron cerrados, pero que nunca fueron resueltos. Verdades que alguien decidió ocultar. Y preguntas que siguen sin respuesta. Porque cuando un caso se archiva, la verdad no desaparece. Esto es Expediente Abierto, donde la verdad no se archiva. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio. Yo soy Mauricio Cavieres y esto es Expediente Abierto, donde la verdad no se archiva. Hoy tenemos un capítulo especial, Elecciones 2026. Colombia se debate entre poder, miedo y el futuro, que se decide en las urnas. Colombia está a punto de tomar una decisión histórica. No es solo una elección, es un punto de quiebre. El país se divide entre continuar o cambiar, entre la izquierda y la derecha, entre la seguridad y la negociación, entre el miedo y la esperanza. Hoy las encuestas muestran una realidad clara. Iván Cepeda lidera la intención en primera vuelta a la presidencia de la República. En las últimas encuestas, Iván Cepeda lidera la intención de voto con un 44%, seguido de Abelardo de las Priella con un 21% y apenas a 2 puntos, en el 19%, Paloma Valencia. Pero hay otra realidad. En otras encuestas se muestra otra realidad. Abelardo de las Priella lidera con el 31%. A 2 puntos, Paloma Valencia con 29 puntos y con 24 puntos, Iván Cepeda. Es decir, puede liderar, pero no necesariamente puede ganar. Detrás de Iván Cepeda hay algo aún mucho más grande. El proyecto político del presidente Gustavo Petro. Subsidios, reformas sociales y el aumento del salario mínimo. Lo que ha logrado que sectores populares se sientan identificados. Y ahí surge una pregunta. ¿Es progreso o es dependencia del Estado? El gobierno del presidente Petro apostó por la llamada paz total. Pero hoy se reportan ataques terroristas, aumento de grupos armados, mayor inseguridad, o sea, la paz no llegó. Y la violencia está volviendo nuevamente a nuestro país. Por eso hoy Colombia enfrenta una decisión trascendental. Si seguir negociando o confrontar a estos grupos terroristas. Y en este escenario hay algo muy importante. La derecha colombiana está dividida. Paloma Valencia representa la institucionalidad y el orden. Abelardo de las Priella, el otro candidato de la derecha colombiana, representa la confrontación y un discurso fuerte, frontal, hacia los grupos terroristas. Conclusión, el problema no es la izquierda. El problema es que la derecha colombiana está dividida. Y ahí es donde aparece una situación trascendental. ¿Quiénes son los candidatos a la vicepresidencia de la República? Paloma Valencia tiene a Juan Daniel Oviedo, un hombre que atrae al centro colombiano, a ese voto de centro que hoy se encuentra sin una representación, cosa que no había pasado en otras elecciones
anteriormente. Iván Cepeda, quien representa el continuismo del gobierno del presidente Gustavo Petro, se decidió por una vicepresidenta indígena que atrae a todos los sectores de defensa de derechos humanos en Colombia. Y Abelardo de las Priella se decidió por un candidato a la vicepresidencia que es técnico, económico, docente, un hombre que le podría servir mucho a Colombia. Colombia atraviesa por una crisis económica sin precedentes en la historia. Hoy tenemos un déficit del PIB por encima del 6%. Conclusión, el gobierno del presidente Petro está gastando más de lo que el país genera. Y eso lo podemos llegar a pagar los colombianos a mediano plazo. Porque el presidente Petro ha decidido ampliar, crear muchos subsidios que el país no tiene cómo sostener. Lo que significa que el próximo presidente va a gobernar en una crisis económica sin precedentes en la historia de Colombia, por lo menos en los últimos 100 años. Colombia en estas elecciones no vota solo por propuestas. Colombia vota por miedo. Miedo a que los grupos armados sigan ganando terreno. Miedo a que la economía se desplome. Miedo a que la negociación con los grupos armados no tenga ningún resultado positivo. Y por el contrario, volvamos a los tiempos del pasado, cuando las FARC hacían pescas milagrosas, cuando el ELN y los grupos armados se repartían el país, cuando los grupos armados eran más fuertes y tenían mayor presencia que el propio Estado colombiano. Colombia era el país más productor de cocaína en el mundo. Cuando, si miramos al retrovisor, era la época de los narcos, la época de la cocaína, la época de la guerrilla, la época de los grupos armados, la época de las pescas milagrosas. A eso se enfrenta hoy Colombia. Y hoy los colombianos son los que tienen que elegir. Y eso es lo que nos ha llevado no a pensar en las propuestas, sino a pensar en los modelos ideológicos de cada uno de los candidatos. Por eso estas elecciones no son simplemente una elección más. Es una decisión histórica que puede cambiar el futuro de Colombia. ¿Cuál es mi reflexión? Desde Expediente Abierto hemos hecho un análisis de las últimas encuestas, en donde evidentemente el señor Iván Cepeda, que representa el continuismo del gobierno del presidente Petro, lidera las encuestas. Pero si hay una segunda vuelta, que es lo más seguro que haya una segunda vuelta, es posible que la derecha colombiana pueda derrotar al señor Iván Cepeda, porque la derecha aún es muy fuerte en Colombia. También obviamente no se puede desconocer que los sectores populares, los sectores sociales, están férreos a la defensa de esta política de izquierda, con subsidios, con un salario más alto y aparentemente con mejores posibilidades. ¿Cuál es el problema? Que Colombia no tiene para sostener estos nuevos ministerios, esta burocracia, este derroche que tiene hoy Colombia. Colombia no puede seguir con los subsidios. ¿Por qué razón? Porque es como si usted tiene su empresa y su empresa mensualmente genera 10 millones de ganancia, pero usted se está gastando 20
¿Qué está haciendo usted? Usted le está sacando prestado a un banco 10 millones de pesos para poder sostener su empresa. Eso es lo que le pasa a Colombia hoy. Aparte que con la creación de nuevos ministerios, pues obviamente hay más burocracia. El presidente Petro no ha pensado de esa manera. Él no ha pensado como un gerente responsable que debe decir, si la empresa genera 10 millones de ganancia mensual, tengo que sacar a 4 empleados para que el gasto sea de 7 millones y en vez de endeudarme, la empresa pueda generar 3 millones de ganancia mensual. No lo está pensando de esa manera. No sé qué tiene el presidente Petro en su cabeza, no sé de qué manera piensan, digamos en este caso, un presidente de izquierda, pero es lo más responsable que puede haber en la vida. Es como en su casa. Si usted se gana en su casa 4 millones, usted no puede gastarse 6, porque entonces tendría que crear un déficit. Esto es algo básico. Cualquier persona en el mundo, sin tener una maestría ni un doctorado, entiende que los números son exactos. Colombia hoy tiene un déficit mayor al 6% del PIB. ¿Qué significa? Que estamos gastando más de lo que tenemos. Que los colombianos día a día tenemos menos capital como ciudadanos colombianos, menos activos por ser ciudadanos colombianos, porque nuestro país va a la quiebra. Esa es una realidad que no se puede ocultar. Por eso, desde Expediente Abierto, queremos hacer nuestra propia encuesta. Hoy es 1 de mayo, Día del Trabajador. Felicitaciones a todos los trabajadores de Colombia, a toda la gente pujante, a toda la gente que quiere ver un país, porque estoy seguro que tanto la izquierda como la derecha, el centro, todos queremos un mejor país. Y desde Expediente Abierto queremos hacer nuestra propia encuesta. Por eso, a todos nuestros suscriptores, a todos los que nos ven a través de las redes sociales de nuestro canal de YouTube, queremos hacerle esta pregunta. ¿Cuál es su candidato a la presidencia de la República? ¿Por quién va a votar? Escríbalo en los comentarios de nuestro canal de YouTube. Y en el próximo episodio vamos a leer la encuesta. ¿Cuál es su candidato? ¿Paloma Valencia, Iván Cepeda o Abelardo de la Espriella? Los leo en los comentarios y esta encuesta la voy a leer el martes en el próximo episodio. Voy a iniciar el siguiente podcast leyendo la encuesta de quién es el candidato favorito entre los televidentes de Expediente Abierto. Quiero contarles a todos los que hacen parte de mi nicho, a todos los que se han suscrito al canal, a todos los que me preguntan, porque me han preguntado mucho, me han hecho sugerencias, me han dicho grabe un podcast con este tema, grabe un podcast con este otro tema, a los que me han felicitado, a los que me han agradecido por esta labor que estamos haciendo, sobre todo la gente de Puerto Gaitán, la gente del Meta, teniendo en cuenta que hemos tenido varios capítulos relacionados con regalías, con corrupción, con el atentado que nos han hecho a la libre expresión, al derecho a la información. Así que muchas gracias de verdad. Si te gusta nuestro contenido, si te gustan nuestras historias, no olvides suscribirte al canal. Es muy importante. Suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones para que podamos estar en contacto. Esto es Expediente Abierto, donde la verdad no se archiva. Nos vemos el martes en un nuevo capítulo, una nueva historia.
Este programa es producido en alianza con la Fundación Mauricio Caviedes, entidad defensora de derechos humanos. Si eres víctima de una injusticia, necesitas asesoría legal, tienes una historia para contar, nuestro consultorio jurídico está para ayudarte. Síguenos en redes sociales como Expediente Abierto Podcast, donde la verdad no se archiva.